Hablemos en todo caso de lo que sería esta cuestión que se ha particularizado, que es el uso de algunos términos peyorativos para las personas con discapacidad, que bueno, es algo que en buena hora se pone en discusión. Cuando a veces uno escucha a las personas que dicen ese tipo de cosas, piensa en qué momento de su formación quedó, porque son términos que son obsoletos, ya son anacrónicos, es decir, ya no son de esta época, tienen una carga negativa absoluta, el lenguaje ha ido modificando sus formas, y que permanezcan estos dichos, estas formas de expresarse respecto de las personas con discapacidad, y aquí hago un alto. Se dice personas con discapacidad o en situación de discapacidad y no nada de lo demás. El término correcto es ese. Ese es lo primero que tenemos que decir, es una persona con discapacidad. Todo lo demás está teñido de una connotación que con el tiempo ha ido cambiando, y es importante que surja este tema como un debate para que la sociedad tome en cuenta que utiliza esos términos peyorativos mucho más de lo que la gente cree. El agravante de este caso es que lo usó una persona que trabajaba en el ámbito de las discapacidades y que bueno, habla también de su torpeza y del punto en que quedó su formación, ¿no? Yo, por ejemplo, solía escuchar un médico en un caso puntual que hablaba de oligofrénico. Es un oligofrénico, decía. Es un término que se usaba capaz que en la década del 70, y que entonces eso me decía, esa persona no tocó el tema de la discapacidad desde los 70 que se recibió, porque quienes trabajan en el ámbito de la discapacidad trabajan y dicen las personas con discapacidad. Entonces eso nos da la pauta qué tan actualizada está la persona en este caso, ¿no? Uno es dueño de sus pensamientos, pero esclavo de sus palabras. Sea una maniobra distractiva o no, es cierto que el tema se ha puesto en debate, y eso despierta gente para poder decir, bueno, esto no tiene que ser así, ¿no? Porque casualmente el término no se usa solamente para referirse a las personas con discapacidad, se usa para insultar a otra gente. Entonces yo me pregunto si una persona que utiliza esa terminología se puede echar a sí misma, ¿no? Porque ese es el punto. ¿En qué punto de reflexión uno tiene la autoridad moral para marcar los errores en alguien, que puede ser un error, uno no lo discute, pero también para ser coherente consigo mismo, ¿no? Ese es el asunto aquí. Más allá de teñirlo de una cuestión política, de decir quién es quién o quién dijo tal cosa, el asunto es que la población en general utiliza esos términos para referirse peyorativamente a las personas. Y eso es lo grave. Cuando surge esta posibilidad de hablar y debatir sobre los temas, bienvenido sea, porque eso es lo que cada uno en su conciencia, más allá de que lo haya usado o no, haga mea culpa y entienda que el cambio empieza por casa, ¿no? De uno mismo hacia los otros.